Nunca imaginé que mi vida cambiaría de esta forma. Si alguien me hubiera dicho que, a los 28 años, me vería atrapada en una red de fraude que involucra a grandes empresarios, abogados corruptos y el poder económico más allá de lo que podía comprender, habría reído en su cara. Pero la verdad es que no hay nada más peligroso que los secretos que se esconden detrás de las sonrisas amables y los contratos bien redactados. Mi nombre es Laura Peña. Soy abogada corporativa y hasta hace unas semanas, mi vida era simple. Trabajaba para una firma de abogados respetable en el centro de la ciudad, asesorando a empresas en sus transacciones financieras y legales. Todo parecía seguir su curso, con el día a día de las reuniones y los trámites legales. Pero todo eso cambió cuando Martín Calderón, un antiguo amigo de la universidad, apareció en mi oficina con un contrato que, según él, necesitaba una revisión. Martín había estado fuera del radar durante varios años. Cuando nos conocimos, era un joven brillante, pero algo impulsivo. De alguna manera, siempre parecía estar metido en algún tipo de negocio arriesgado. De hecho, su salto a una empresa tecnológica emergente parecía el siguiente paso lógico en su carrera. Cuando me pidió ayuda con un contrato de inversión, no me imaginaba que ese sería el primer paso hacia un misterio que cambiaría por completo mi vida. El contrato estaba lleno de cifras impresionantes, una inversión masiva en una nueva startup tecnológica. El tipo de proyecto que atrae a grandes inversionistas. En un principio, todo parecía estar en orden. Los términos eran claros, y los beneficios para ambas partes se veían razonables. Sin embargo, algo no me cuadraba. Había algo extraño en la estructura de la inversión, en los detalles del plan de negocios que se presentaba. Me molestaron los informes financieros, que eran vagos en algunas partes y excesivamente complejos en otras. Después de pasar unas horas revisándolo, le envié un mensaje a Martín: hay algo raro en este contrato. Necesito más tiempo para analizarlo, pero hay detalles que no encajan. Él respondió rápido, casi demasiado rápido: ¿qué detalles? Es solo un contrato, Laura. No hay nada raro. Algo en esa respuesta me hizo dudar aún más. ¿Por qué se apresuraba tanto en tranquilizarme? Algo no estaba bien. La inquietud que sentía se intensificó cuando decidí investigar un poco más. Empecé a buscar información sobre la empresa mencionada en el contrato. No pude encontrar mucho en línea, solo referencias vagas y ambiguas. Pero lo que me sorprendió fue encontrar un artículo que mencionaba a un grupo de inversores, incluido alguien de la firma en la que trabajaba, Rafael Gómez, el socio principal de mi firma. No me lo podía creer. Rafael había sido mi mentor, alguien a quien respetaba profundamente, y verlo involucrado en este esquema me dejó desconcertada. Decidí hacer lo que cualquier abogada lógica haría: investigar más a fondo. Empecé a hacer llamadas discretas, tratando de obtener más información sobre esta supuesta inversión. Pero cuanto más indagaba, más se enredaba la historia. Los detalles parecían saltar de una punta a otra, como si alguien hubiera estado manipulando las piezas para ocultar algo más grande. Los informes financieros, los contactos clave, las referencias de los inversores, todos parecían estar perfectamente diseñados para disimular la verdad. La primera vez que mencioné mi preocupación a Rafael, él se mostró comprensivo, pero con un leve toque de irritación que no me esperaba. Laura, está sobreanalizando todo. No es más que una inversión. Es un buen negocio. No hay nada que temer, me dijo con una sonrisa que en ese momento me pareció casi forzada. Pero esa sonrisa desapareció rápidamente cuando empecé a encontrar más incongruencias. Empecé a revisar otros contratos de clientes de la firma y descubrí algo aún más inquietante. Varias de las empresas que había representado Rafael en los últimos meses tenían vínculos con otras startups tecnológicas, todas ellas conectadas con los mismos nombres que aparecían en el contrato de Martín. No podía ignorar las señales que indicaban que algo más grande estaba sucediendo. Un esquema de fraude corporativo estaba tomando forma frente a mis ojos, y ni siquiera Rafael parecía estar exento de él. A medida que mi investigación avanzaba, sentí que la presión aumentaba. Nadie podía saber lo que estaba descubriendo. Si Rafael o alguien más de la firma se enteraba, podría perder mi trabajo, y quizás algo más. Pero la verdad seguía llamándome, insistente y pesada, como una sombra que me seguía a todas partes.
La noche que decidí hablar con Martín nuevamente, me sentí más decidida que nunca a descubrir la verdad. Martín, le dije en la llamada, esto no es solo un mal contrato. Es mucho más que eso. Estoy en algo grande y tengo la sensación de que todos estamos siendo manipulados. Silencio. La respuesta de Martín llegó después de lo que pareció una eternidad. Te dije que no era nada, Laura. Pero si sigues buscando, vas a desatar algo que no podrás controlar. No sigas, por favor. Y en ese momento, supe que estaba en lo cierto. Lo que había comenzado como una simple revisión de contrato estaba tomando un giro inesperado. Estaba involucrada en algo que podría destruir no solo mi carrera, sino también mi vida. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para desentrañar la verdad? A medida que pasaban los días, el peso de lo que había descubierto sobrepasaba todo lo que había imaginado. No era solo un fraude corporativo, era un sistema bien orquestado que se extendía por todo el sector tecnológico, involucrando grandes nombres y compañías influyentes. Y en el centro de todo esto, había algo que me aterraba aún más, mi jefe, Rafael Gómez. La madrugada siguiente a la llamada con Martín, no pude dormir. Me pasé horas revisando documentos, buscando más conexiones. Cada búsqueda parecía llevarme a nuevas piezas del rompecabezas, pero el miedo de lo que podría descubrir me paralizaba. Sentía que si daba un paso en falso, no solo perdería mi empleo, sino que mi reputación quedaría hecha pedazos. Decidí tomar un enfoque más sutil. Necesitaba hablar con alguien en quien pudiera confiar, pero con tanta gente involucrada, ya no estaba segura de en quién podía confiar. Martín, a pesar de ser mi amigo desde la universidad, parecía estar cada vez más distante. Su actitud en los últimos días me había dejado una sensación incómoda, como si estuviera intentando ocultar algo. Cuando le pedí que me explicara un poco más sobre su relación con la empresa que había invertido, su respuesta fue evasiva. Laura, de verdad, olvídalo. No es lo que parece. Tienes que dejarlo. Fue entonces cuando decidí que debía ir más allá, buscar en lugares donde los demás no pensaban mirar. Sabía que la única manera de descubrir la verdad era involucrándome en la propia empresa en cuestión. No iba a poder resolverlo desde fuera. Por eso, comencé a hacer preguntas más directas. Aunque nadie sospechaba, mi cercanía a Rafael y mi acceso a los documentos de la firma me daban la ventaja. En las reuniones diarias, intentaba captar cualquier palabra fuera de lugar, cualquier gesto que pudiera indicar que algo no iba bien. Una tarde, durante una reunión con Rafael y algunos socios, noté algo que no me pasó desapercibido. Mientras hablaban sobre futuras inversiones y nuevas alianzas, Rafael mencionó casualmente el nombre de una firma de inversión con la que nunca había oído hablar. No era un nombre familiar, y cuando le pedí más detalles, su reacción fue rápida y forzada. Es solo una de esas pequeñas firmas de capital. No es nada relevante, dijo con una sonrisa, pero su tono era el de alguien que está intentando ocultar algo. Mi intuición me decía que esa firma de inversión estaba conectada de alguna manera con todo lo que estaba investigando. A partir de ahí, comencé a trazar un mapa mental, conectando cada empresa mencionada, cada nombre en los informes, con la firma y las inversiones en el contrato de Martín. Todo parecía alinearse. Sin embargo, había algo que me atormentaba. ¿Cómo podía ser que Rafael estuviera involucrado en algo tan grande? ¿Qué podía estar ganando? Los riesgos eran altísimos, y las implicaciones legales eran gravísimas. Lo peor de todo fue cuando descubrí que la firma de Rafael tenía una relación directa con una empresa fantasma. Una que nunca había sido registrada oficialmente y que no figuraba en ningún lugar de las bases de datos públicas. Comencé a profundizar más en esa empresa, pero a medida que lo hacía, el rastro se desvanecía. Los números no cuadraban, los registros fiscales estaban incompletos, y los responsables de la empresa no existían. Era como si todo hubiera sido diseñado para desaparecer en cuanto alguien empezara a investigar. Mi único recurso era contar con la ayuda de alguien dentro de la firma que me apoyara, alguien que pudiera acceder a la información más confidencial. Me arriesgué a hablar con Alejandro, un colega que siempre había sido discreto y confiable, aunque no sabía si estaría dispuesto a implicarse. Lo cité en un café cercano y le planteé la situación con la mayor cautela posible. Alejandro, necesito saber más sobre la empresa de inversión que Rafael mencionó.
Y sobre todo, necesito saber a qué nos estamos enfrentando en realidad. Su reacción fue sorprendentemente calmada, pero su mirada vaciló. Laura, ¿qué estás haciendo? Esto no es algo con lo que quieras involucrarte. Rafael no es lo que parece, pero se detuvo, mirando alrededor, como si alguien pudiera escucharnos. Si sigues buscando, las consecuencias no van a ser solo laborales. Hay gente en juego aquí, gente que no le teme a nada. No pude evitar un escalofrío. ¿Qué quería decir con eso? El tono de Alejandro y su mirada nerviosa confirmaron mis sospechas de que él también sabía algo, pero temía hablar. En ese momento, entendí que estaba metida en algo mucho más peligroso de lo que había anticipado. Decidí que ya no podía seguir trabajando desde las sombras. Necesitaba ir a la raíz del asunto, y para eso tendría que enfrentarme a Rafael, aunque eso significara poner en riesgo todo lo que había construido en mi carrera. Sabía que cualquier movimiento en falso podría destruirme, pero mi sentido de la justicia y mi necesidad de resolver el enigma se apoderaron de mí. Esa noche, armada con los documentos más comprometedores que había encontrado, decidí hablar con Rafael. Si quería saber la verdad, no había otro camino. Estaba lista para enfrentar la realidad, sin importar las consecuencias. Cuando entré en su oficina esa tarde, la mirada en sus ojos no dejó lugar a dudas. Rafael sabía que yo sabía. La oficina de Rafael estaba iluminada solo por la luz tenue que entraba desde la ventana. Su rostro, antes amigable y confiable, ahora parecía el de un desconocido. Sabía que lo que había descubierto no tenía vuelta atrás. Laura, ya lo sabías, ¿verdad? Su voz era baja, casi un susurro, como si no quisiera hablar en voz alta. El aire estaba cargado de tensión. Sentí un nudo en el estómago. Ya no podía seguir jugando a la abogada corporativa que resolvía problemas legales triviales. Esto era mucho más grande. ¿Qué estás haciendo, Rafael? Mi voz era firme, aunque en mi interior la incertidumbre me estaba comiendo viva. Lo que estás haciendo es ilegal. Hay cientos de personas involucradas, y yo no voy a quedarme callada. Él se acercó lentamente a su escritorio, levantando un pequeño archivo que había estado guardando. Lo abrió, mostrando más pruebas de lo que parecía ser una red aún más grande de fraude financiero, de manipulación de mercados, de estafas masivas a inversionistas que confiaban en las empresas que él representaba. Pensé que no te interesaba saber demasiado, Laura. Pero ahora que estás aquí, Rafael hizo una pausa, sus ojos evitaban los míos. Lo que estás viendo es más grande que tú, más grande que todo lo que has visto. Y si sigues, perderás más que tu trabajo. Por un momento, consideré darle la razón. El miedo, la duda, casi me hicieron retroceder. Pero algo dentro de mí, una necesidad de justicia que nunca antes había sentido con tanta fuerza, me impidió dar un paso atrás. Voy a denunciarlo. Todo esto se va a acabar, dije con decisión, sin apartar la vista de él. Rafael suspiró, parecía resignado, pero al mismo tiempo, sus ojos brillaron con una mezcla de enojo y desesperación. No sabes lo que estás diciendo, Laura. Te he visto crecer, te he visto tomar decisiones. Este no es un caso cualquiera, es algo que va a destruirnos a todos. Y no te culpes a ti misma. En algún punto, todos somos responsables. Salí de la oficina, con el archivo en mis manos. Sentí como si hubiera tomado una decisión irrevocable, pero también sabía que estaba dando el primer paso hacia la libertad. Había dejado atrás la zona de confort, y aunque no sabía exactamente qué me esperaba, una parte de mí sabía que era lo único que podía hacer. En las semanas siguientes, Rafael fue arrestado, junto con otros implicados. Los detalles del fraude, que se extendían por varias ciudades y afectaban a miles de personas, empezaron a salir a la luz. La firma de abogados donde había trabajado fue intervenida, y yo fui llamada como testigo clave en el caso. A pesar de las amenazas y la presión, nunca me arrepentí de lo que hice. Había destapado una red de corrupción que había estado operando en las sombras durante años. Y aunque mi carrera como abogada nunca volvió a ser la misma, me sentí en paz. Había hecho lo correcto, incluso cuando todo parecía ir en mi contra. El fraude había sido desmantelado, pero la sombra del fraude, esa sensación de que el poder puede corromper todo a su paso, seguiría persiguiéndome por mucho tiempo.